14:56, 19 de julio del 2024. Quiero hablar en estas horas acerca del nuevo estatus que se le está dando a los falsos banqueros, que llegan casi a la decisión, según tengo extraoficialmente entendido, como los comisarios, a demostrar totalmente la rebelión hacia la especie humana. El estatus que se le da a estos individuos en el continente americano es agresión hasta que demuestren lo contrario. Llevado a la profesión, para dar un ejemplo, no es licenciatura, maestría en teología, doctorado en teología. Uno es doctor, es licenciado, es máster, hasta que demuestre lo contrario. Pero tener esos títulos o ser esos títulos o estar en ciertas instituciones diciendo que uno lo es, ya no es suficiente. El que dice ser banquero, que es falsos banqueros, y rodean centros tecnológicos, envían a los gerentes y a los operadores a las instituciones y se mantienen en robótica, se les da el estatus de agresión. ¿Qué es esto? Según los diccionarios de la lengua, se aporta mayor claridad sobre el concepto en lo referente al uso que se le da político internacional. Estos individuos han sobrepasado la política, son un rayo blanco dentro de la virtud de uno, en el momento más puro del día o en el acontecimiento más natural del diario vivir, e inmediatamente se dirigen a los extraterrestres que abastecen para ser en el día lo más puro a nivel facultativo y procedimental. Entonces se los ve siempre como los más confiables. Nunca son agresión, siempre son ejecutivos. En el contexto de la política internacional, el diccionario quería llegar a un concepto para poder ejemplificar de manera práctica lo que son algunos individuos que llegan al estatus agresión. Es un ataque armado de una nación contra otra, con violación del derecho. Resulta ser que uno tiene el derecho de poder estar solo, poder estar acompañado o socialmente unirse a otras personas. Estos individuos aíslan y una vez que aíslan empiezan a tomar neurológicamente la columna. Está comprobado que hay otro planeta parecido a Planetés, por no decir casi igual y similar. Las llamas de 150 metros en Planetés continúan tal como dice Judas el capítulo 1 y el versículo 6, pero resulta ser que aparecen otras nebulosas totalmente igual y son banqueros. Que Israel ya me ha pedido no les diga banqueros porque no lo son. Son falsos banqueros, hay que buscar un nombre específico. Según los diccionarios, se equiparaba, se asimilaba a un ataque armado a una nación. Cuando uno ataca a un individuo, ataca a una nación. Lo que hacen estos individuos es constantemente atacar la mente junto con los diques, principalmente de Yacyretá, y es allí que esta definición, además de limitada a veces a uno solo de los casos posibles de agresión, no es lo suficientemente aclaratoria. Por otra parte, se circunscribe fundamentalmente al uso original del término, que es lo que vemos en todos los escritos, principalmente de gobernabilidad, vuelven a la pureza del término y uno ya sería la agresión. Desde una perspectiva histórica, la agresión como hecho que establece una modalidad constante en las relaciones de las comunidades, las ciudades-estados, los imperios y los estados modernos, tienen un origen tan remoto que es que buscarlos en formación de las primeras organizaciones sociales tomadas como grupos constituidos independientes y diferentes a otros contemporáneos es poco difícil. No obstante, en la actualidad, el término trasciende
a la simple acción armada de un Estado contra otro, ya que se aplica a toda actividad, aunque no sea expresada en el campo militar, entendida como una intromisión perjudicial en los asuntos de una nación independiente y quiero agregar de un individuo independiente. Entendemos los civiles, no solamente acá en América, sino en otros lugares del mundo, los humanos, que la agresión es aquello físico que duele. No obstante, las ciencias de los ejércitos y el campo militar ya estudiaban y analizaban de que había una intromisión perjudicial en asuntos de independencia individual, social y comunitaria que iban a traspasar la conciencia normal del individuo. No podemos transar más, dirían los corruptos, con los banqueros. Es una electricidad del proceder en el backup. El backup es la seguridad del hombre de que no es el diablo ni la última experiencia. Ellos se hacen todo el tributo, todo el atributo y toda la virtud. Aparecen jugadores como Emiliano Martínez, aparecen todo el día en mi cabeza, van agarrando la mente de referentes que intentan tener en orden las finanzas, abusan de la biología, principalmente de los que juegan en el arco, agarran también a los que juegan en medio campo y de 10, y estos individuos promocionan el uso y el abuso de la potencia como una forma de existencia. No podemos soportar más estos individuos. Han traspasado a los monstruosites, han traspasado a la disciplina de los comisarios y se mantienen peor que la mafia del vapor, que son el ejército rojo de Turquía e India en Paraguay, en los cuales han dejado a todo el pueblo argentino en total acefalía y dependencia de sistemas digitales. Aquí el concepto de agresión se vuelve confuso y práctico a la vez y a veces indefinible por estos agresores. Este carácter se manifiesta no porque sea difícil distinguir cuáles son los actos de verdadera agresión, todos sabemos cómo es la verdadera agresión, sino porque no se puede encontrar un consenso unánime sobre los mismos. Se los ha captado, se los ha verificado, los ejércitos ya tienen estipulado aproximadamente cómo son. Estados Unidos dio el estatus de terroristas de las ciencias financieras. Han dejado marca a lo largo de todas las guerras de cómo era que operaban en el núcleo de América para estafar constantemente. Tienen una obsesión por Carol Ingrid Losco Smith, una ex esposa divorciada, en los cuales ellos quieren ser la moneda, quieren ser el vínculo de la experiencia, quieren ser el abrazo de los jugadores al final del partido, quieren ser alguno de los años de bodas, son humanamente psiquiátricos, en los cuales no podemos tenerlos como autoridad en las instituciones financieras. Es en virtud de esto que el término adquiere una característica negativa, ya que es utilizado para definir las actividades de un estado constantemente antagónico, pero nunca del propio. Qué difícil es captar estos individuos en la vida de los humanos que están en estado de miedo y han juntado algo, pero deben volver a los circuitos antagónicos de por sí porque no hay especie, y todo lo que uno haga y haga rodar aparecen queriendo serlo. Les pido a estos individuos que digan inmediatamente, que declaren inmediatamente cuál es el planeta por el cual se mueven, quiénes son los príncipes de demonios que siguen escondidos, liderándolos, y principalmente que a cada uno de sus operadores, que supuestamente son ciencias financieras, inmediatamente procedan
a tener que dar liquidez financiera porque entienden que la palabra liquidez financiera es aniquilar o asesinar. Las esposas ya han declarado de que son asesinos. Procedan de manera constante a tener que cumplir los requisitos atómicos, robóticos, informáticos a nivel nacional, ya que no se quiere lamentar más individuos de esos en las filas de la facultad, sino que se los tiene que apartar y a partir de allí ver si la ciencia psiquiatría puede llegar a tener una chance de existencia. Que tengan buenas tardes.